Bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente a una charla que promete un montón. Cibercirujano, ¿qué es? ¿Qué nos trae? La informática forense ha avanzado un montón en este último tiempo y con ello ha traído también muchos problemas. ¿A qué nos dedicamos los informáticos forenses? ¿Y qué es el santo grial que se busca? El informático forense busca extraer información de los dispositivos. Hoy vamos a hablar sobre los dispositivos móviles. La batalla que vamos a ver y abordar hoy es David contra Goliat. Empresas enormes de información que tienen custodiado esta información y el informático forense va a intentar extraerla a cualquier costo. Y ahora verán por qué a cualquier costo. Nuevamente empezaremos esta charla tirando locas ideas y espero que les guste. Nos vamos a basar en Android. ¿Por qué Android? Porque más del 80% de los dispositivos en el mercado terminan siendo del gigante de la tecnología Google. Por esa razón y por ser uno de los más comunes que vamos a encontrar, vamos a abordar este tipo de dispositivo, no queriendo decir que con el otro dispositivo no se puede hacer algo. Cuando hablamos de este tipo de dispositivo, ¿no? de los Android, tenemos dos grandes diferencias. La primera que va a ser el hardware y la segunda que va a ser el software. En el software es importante entender que hay varios tipos de sistemas operativos y que cada uno tiene o tuvo alguna vulnerabilidad. Por eso es importante, antes de abordar el tema de informática forense y de la extracción del dato, entender qué tipo de dispositivo, qué tipo de sistema operativo tiene el dispositivo para poder entenderlo y poder abordarlo desde ese lugar. A ver, por ejemplo, para dar solamente un ejemplo, sabemos que a partir de Android 6, la empresa puso cifrado a los datos. Esto quiere decir que los dispositivos con versiones anteriores del sistema operativo, el dato no está cifrado y por ende va a ser mucho más fácil entrar a través del software y poder extraer ese dato en texto plano. A partir de el sistema operativo en versiones posteriores al 6, vamos a encontrar este tipo de cifrado y cada vez más robusto. Es por eso que debemos, por lo menos, intentar entender y conocer antes de abordar un dispositivo y la extracción de su dato, entender y saber qué tipo de sistema operativo salió de fábrica con ese hardware. También vamos a hablar de las herramientas. Las herramientas tienen un rol importante en este mundo de la informática forense. Debemos entender que necesitamos nuestro laboratorio con herramientas actualizadas, herramientas de precisión, porque el tema a abordar es muy delicado. Una de las que se lleva, por ejemplo, el galardón es la estación de soldado de aire. Tienen que ser precisas, si bien hay varios modelos en el mercado y cada uno puede o no conseguir una u otra, necesitan entender que la precisión a esta altura debe ser de calidad. Necesitamos tener herramientas muy, pero muy finas para el trabajo. Este es uno de los casos que tenemos con las pinzas Bruselas. Estas pinzas, si bien en el mercado hay infinidad de ellas, necesitamos entender que tienen que ser obligatoriamente antiestáticas, porque por ahorrar algunas monedas, quizás
terminamos adquiriendo una pinza que no corresponde, que no es antiestática, y termina dañando a nuestro paciente, que es el dispositivo, por darle continuidad a otro lado de la placa que no necesita esa continuidad. También tenemos que entender que va a estar expuesta a esas puntas de la pinza al calor de la estación de soldado. Por eso necesitamos pinzas de primera calidad para evitar así un mayor desgaste. En cuanto al flux, parece una tontería a esta altura hablar de esto, pero con el avance de la informática forense el mercado se inundó de herramientas y elementos de baja calidad. Y muchas veces por inexperiencia o simplemente por ahorro de material, terminamos adquiriendo un elemento defectuoso de baja calidad. Es así que el flux, sea cual sea la marca, debe ser no corrosivo. ¿Por qué no corrosivo? Porque al posarlo o meterlo dentro o arriba de una placa y no limpiar bien los restos, o simplemente por la mezcla luego de la limpieza con el alcohol, con la estación de soldado o con otro tipo de elementos que trabajemos, puede corroer la placa, puede corroer algún conector, y esto terminar quemando el dispositivo en algún testeo posterior. Por eso es importante entender que los materiales de primera calidad son los mejores para este tipo de trabajo. A mí me gusta llamarlos pacientes, son mis pacientes, y cada paciente, con esta analogía que les hago de la medicina, el informático forense busca hacer un diagnóstico antes de tocar al paciente, ver cuáles son los problemas que posee, si vino apagado, si fue reiniciado el dispositivo, si el dispositivo o ese sistema operativo, una vez reiniciado, cifra, si cifra por archivo, si cifra por lote, si cifra disco completo, si se encuentra o no desconectado el USB, cuánta carga de batería tiene, ya que el sistema operativo del dispositivo va a actuar diferente dependiendo qué tipo de carga tenga la batería. ¿Cuándo fue la última vez que se conectó una antena? Todos esos diagnósticos que hacemos antes de tocar al paciente son los que a nosotros nos va a dar la posibilidad de poder interpretar mejor la situación y abordarlo de una manera más óptima, ahorrando recursos, ahorrando técnicas. Es por eso que nos permite también elegir herramientas correctas a la hora de intervenir. Si vamos a extraer ese dato por software o por hardware. Y cuando hablo de conocer a nuestro paciente, a nuestro dispositivo que tenemos ahí en la mesa de informática forense, hablamos también de entender qué tipo de placa tiene. O sea, no solo la capacidad, no solo la cantidad de memoria, no solo si tiene una batería grande o chica o mediana, si fue desconectado o no. También hablamos de esto, de su interior, de cómo fue distribuido sus componentes, los chips, el CPU, la memoria, qué tipo de placa tiene, debido a que cada vez salen nuevos dispositivos, o simplemente una mejora del dispositivo actual, y esa mejora incluye o no una modificación en la placa. Una modificación en la placa. También puede incluir una memoria más grande, una memoria más óptima, y esto puede ir acompañado o no de un movimiento de estos componentes a nivel placa. Es por eso que antes de abrirlo necesitamos
necesitamos entender este mundo completo. Y permítanme decirles, como pongo ahí en la presentación, ¿no? Como un buen doctor, no solo necesitamos conocer el interior, sino la anatomía completa de esa placa. Cada componente soldado a esa placa PCB nos va a dar o nos va a contar una historia, nos va a decir con continuidad con qué otro elemento tiene. Esto a nosotros, ya a un nivel muy bajo, nos va a dar la oportunidad de poder testear con nuestras herramientas en el laboratorio, de saber qué línea se encuentra con problemas, quizás quemada, qué componente o qué resistencia ha saltado por una mala manipulación, quizás, o por utilizar algún cable defectuoso. Esto nos va a permitir, quizás, en un hipotético caso de que el dispositivo no encienda, cambiándole solamente una resistencia, volver a la vida a nuestro paciente para poder hacer una adquisición tradicional a través del USB. Quizás no, quizás directamente necesite una intervención más adelante, como la veremos ahora en un rato. Pero necesitamos hacer diagnósticos completos. Hoy perdimos la capacidad, los informáticos forenses, debido a la aceleración de la actividad nuestra, la capacidad de hacer diagnósticos. La informática forense está sufriendo un cambio abismal, está acelerada. Y esto muchas veces se ve cuando no realizamos los diagnósticos correctos y directamente abordamos a un paciente sin testearlo. En este caso estamos viendo una memoria de un dispositivo. Tal cual como les he explicado antes, necesitamos entender cómo trabaja esa memoria, o por lo menos saber un poco de la vida de esa memoria para saber si se quemó, si los trabajos que estamos haciendo sobre la placa PCB del dispositivo son en vano o no. Es por eso que concatenamos esta presentación con la pantalla anterior, donde decimos si conocemos la continuidad de toda la placa, conocemos el interior de nuestra placa, podemos testear sin desoldar la placa y la memoria, podemos testear esta memoria para saber si se encuentra en óptimas condiciones, si se encuentra funcionando, si responde a los estímulos externos de corriente, para saber qué problema puede tener y si es problema de memoria o problema de placa. Por eso necesitamos volver a abrazar el término diagnóstico en la vida de la informática forense. Sé que lo que están pensando que parece una charla más de medicina que de informática forense, pero es el punto de volver a las raíces de la informática forense. Observemos la placa que tenemos acá, que están viendo ustedes, divide la memoria en dos, divide el controlador del almacenamiento. Pocos conocíamos esto hace mucho. Es por eso que, si ven del lado derecho, aparece la parte superior de la memoria totalmente extraída, la corteza, donde deja los terminales expuestos. Esto es con el fin de poder entender cómo está trabajando esta memoria. Es por eso que a lo largo de nuestra vida de informática forense necesitamos recopilar herramientas de todo tipo, porque hoy 2021, terminamos entendiendo que la informática forense sigue siendo el pilar de un montón de respuestas a preguntas que todavía no se hicieron. Tanto en la parte pública como en la parte privada, la informática forense termina siendo la reina en las batallas de obtener información.
Y los dispositivos claramente son nuestros contrincantes. Contrincantes que vienen cada vez mejores armados, mejores defendidos, con mejores herramientas, con cifrados cada vez más robustos, con hardware cada vez más robustos. Entonces, nuestra caja de herramientas tiene que ser una caja al estilo de un mago, sin fondo, donde empecemos a sacar herramientas y encontremos, como ya hemos visto, desde un alfiler del costurero de mamá a la última herramienta que salió en el mercado. Toda la que podamos recopilar no nos va a alcanzar para hoy dar esta última batalla en la extracción de información. A nivel informativo, a nivel una locura que he hecho es una extracción de un dispositivo que se encontraba en un Nexus 5 Motorola. Ahí vemos en la pantalla, dice, una vez que está apagado y deshabilitado el USB, la única opción que había tenido en mi cabeza era hacerle un chip off, intentando no destruir ese dispositivo, extrayendo la memoria del dispositivo, copiando afuera sus datos e intentar volver a meter esa memoria en el dispositivo para ver si lograba encender nuevamente. Lógicamente, mis inicios fueron con golpes, con muchos golpes, porque a la derecha ustedes ven el dispositivo atacar y logré conseguir a la izquierda un dispositivo donante, por las dudas. Digo por las dudas porque al principio no tenía mucha fe que iba a resultar esta técnica, pero con mucha pasión le metí garra y traje un donante. Lo que vamos a ver ahora es intentar que el dispositivo que vamos a extraer la información, que es el de la derecha, intentar al dispositivo que está en la izquierda, que sí lo voy a manipular antes de trasplantarle los datos de uno a otro, lo voy a manipular para poder después trabajarlo a nivel software. Lo voy a rutear, voy a plancharle un recovery customizado. Esto es con el fin de poder después manipular a nivel software la información que le voy a bajar del donante. Sigo insistiendo y no me voy a cansar de hablar de esto porque me apasiona mucho lo que es mi tema. Antes de abordar un paciente es necesario conocer todos los riesgos que tenemos, tener en la mesa de operación el sumo cuidado de no quemar la placa, de no lastimar alguna resistencia, algún condensador, ya que son muy pequeños estos dispositivos en los que trabajamos y las memorias terminan también dañándose, es por eso que tenemos que tomarlo con cuidado. Las imágenes son mías, pero son de otro dispositivo. Lo puse por el tema de la calidad de la fotografía. Acá tenemos extraído, una vez extirpada la memoria de mi paciente, y fíjense que he cubrido el resto de la placa PCB con papel aluminio para no dañar el resto de los componentes. Y una vez extraído, me llamó la atención sobre lo que van a ver ahora en la pantalla, que no solo estaba soldado de los pads de la memoria, sino que también tenía bastante pegamento debajo de esta. Se hizo duro poder despegarlo de la placa sin dañar la placa PCB. Pero salió limpia, fue una operación limpia que se hizo de esta memoria. Se trabaja con Bruselas, con pinzas Bruselas antiestáticas,
de óptima calidad, con elementos buenos. Sigo insistiendo, las imágenes corresponden a otros dispositivos. Por el tema de calidad de foto pusimos estas, cómo se realiza la manipulación de esta memoria. Una vez que tenemos la memoria extraída completa, vamos a proceder a limpiarla, fijarnos si no se ha levantado ningún pad. En el caso de que se haya levantado algún pad, necesitamos reconstruirlos. Sé que es una tarea tediosa, pero necesitamos reconstruirlos porque cuando volquemos estos datos, utilizando el zócalo correspondiente, volquemos estos datos para obtener esa información, quizás justo ese pad que se nos ha saltado lo vamos a necesitar o no nos hará conexión y no contará nuestro dato. En este caso verán que utilicé un mini yunque con el fin de poder trabajar de óptimos lados en la limpieza de la memoria. Utilicé el flux para que me ayude a poder limpiar los restos de los pads y el exceso de estaño que me ha quedado. Una vez que lo he limpiado completo, he visto que no se ha saltado ningún pad, he adquirido los datos a través de, si pueden ver del lado derecho, la memoria totalmente limpia, del lado izquierdo con el software FTK, un software de adquisición que me permitió a mí en este caso poder adquirir completamente la memoria del dispositivo donante para esta prueba. Ahí tenemos todas las particiones que tiene, donde ven la última partición del lado izquierdo del user day. Una vez que lo intento abrir a través del FTK no me lo muestra. Esto quiere decir que la partición se encuentra cifrada. Es por eso que me muestra solo un bloque completo e ilegible de datos. El resto así no. Entonces esto me da la pauta de que solamente la partición de datos de usuario se encuentra cifrado, pudiendo manipular, por ejemplo, la partición de boot o la partición de recovery, la partición de boot y la partición de recovery, pudiendo manipularla antes de bajarla a mi dispositivo donante. Lo que vamos a ver ahora es se utilizó en el dispositivo donante el TWRP, un Custom Recovery, para poder, se ruteó el equipo, para poder intentar planchar esta imagen forense en su totalidad en un nuevo dispositivo de las mismas características que el paciente. Simplemente se hizo una prueba de campo, no buscaba nada en especial, que quería poder intentarlo, a ver qué es lo que me traía esta prueba. Sigo insistiendo, el donante tenía el TWRP, un recovery customizado. Lo que me llamó la atención es que una vez que planché la imagen completa, al intentar montar la partición de datos, sí, a través de este TWRP, este custom, me pedía un password. El password, obviamente, que tenía el paciente porque tenía sus datos cifrados. Si bien los dispositivos eran míos y los conocían, para la prueba entendí que sería óptimo poner que no lo conocía y ver qué otras maneras de atacar. Pero lo más importante es que a primera vista el paciente aceptó completamente
la imagen forense, la imagen de adquisición de datos de mi paciente, la aceptó e intenta montarla, o sea, por lo menos la reconoce e intenta montarla, pidiéndome una clave, pero por lo menos intentando montarla. O sea, la partición completa la acepta. No sé de qué me sirve si el cifrado va a través del hardware, a través de el hasheo del CPU, no sabía nada, fueron pruebas netamente de campo y quería ver. El paso o la batalla ganada había sido que el TWRP entendía y aceptaba que había una imagen, una partición de datos de usuario que intentaba montar y me pedía un password. Interpretaba que estaba cifrado. Obviamente, lo bueno que tiene haber extraído la imagen de usuario de mi paciente fue que a mi paciente, si no conocía la clave y le pongo 3 veces un PIN erróneo, me empieza a penalizar con tiempo. A penalizar con tiempo. Esto quiere decir que puedo meterle los 6 dígitos, o los 4 dígitos, o los 6 dígitos erróneos 3, 4 veces, 5 veces, y me penaliza con tiempo, aumentando ese tiempo considerablemente. Esto obviamente retrasa el ataque por fuerza bruta tradicional. Retrasa el ataque por fuerza bruta tradicional. Lo que encontré al trasplantar de mi paciente al donante que recibe la imagen forense fue que a medida que él iba introduciendo los pines, sin saber si lo aceptaba todavía, no penaliza con tiempo, no me penaliza con tiempo el TWRP. Esto a mí me permitió, me dio una luz al final de un túnel oscuro de poder interpretar que podía ser atacado con fuerza bruta e intentar todos los pines que quisiera. Claramente, ahí vemos ahora del lado derecho que lo que está haciendo es cada vez que pongo un pin incorrecto, intenta montarlo y descifrar la partición de datos sin lograrlo. A través de un simple script en la PC ya y enchufando el dispositivo que recibe este trasplante, ya que se encuentra roteado, ya que se encuentra manipulado de antelación, le empiezo a correr la fuerza bruta para que intente una y otra vez atacar esa partición justamente. Lo que se le pide a través de una DB es que desencripte o descifre la partición que se encuentra cifrada, montándola y agregándole un pin. Si puede ir con ataque de diccionario o no. Para por último, ahí tenemos en la última línea, dice que la partición fue montada con éxito. Fíjense que en la línea anterior 0126 le había puesto como pin, dice que la partición no se puede desencriptar, que es inválido, que ha fallado. Y en la última línea me dice el WRP, el TWRP me dice desencriptando 1236, que era el PIN original del primer paciente, me dice los datos se han montado y descifrado con éxito. Los datos se han montado y descifrado con éxito. Claramente nos da no solo una batalla ganada, sino una guerra totalmente a favor de la informática forense, porque lo que se pueden observar en la pantalla termina planchando el mismo sistema operativo, la misma versión, en la misma versión de núcleo, la misma versión de compilación, me ha aceptado el paciente donante de mi otro paciente. Esto claramente a nosotros, los informáticos forenses, nos da una nueva esperanza de poder atacar estos dispositivos a los cuales intentamos abordar y extraer la información de varias maneras.
manipulándolos a través de su hardware, extrayendo la partición que se encuentra cifrada. Y si bien podemos entender que los nuevos se encuentran cifrados a base del hardware, podemos montarlos afuera, atacarlos por fuerza bruta, y una vez que acepte una clave, aun cuando no nos muestre el dato, una vez que acepte la clave, podemos volver a nuestro paciente y abrirlo porque nuestra imagen forense ya ha aceptado esa clave. Es así que en esta prueba de campo, obviamente los dos están fuera de línea, termina siendo una clonación exacta del primer dispositivo. Obviamente los servicios no están activos ni nada, esto es una prueba para lograr terminar clonando un dispositivo o una partición, atacarla fuera de nuestro paciente, y una vez que tenemos el dato correcto, volver a nuestro paciente y terminar de operar. Una frase que me ha gustado de hace mucho es: si querés resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Así que espero haber sido claro, que haya gustado esta presentación, y les agradezco un montón y nos vemos en cualquier sala forense. Muchísimas gracias.